Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es continuación del Evangelio de Lucas, el cual lleva el nombre del autor. El libro narra la expansión de la fe hasta Roma y expresión de que el Evangelio había llegado a todas las naciones. Relata el nacimiento de la Iglesia con todas sus características: fraternidad, amor entre hermanos. Así da testimonio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia avanza por todo el mundo de aquel entonces, superando el miedo a la persecución, el sufrimiento y la muerte. El protagonista de este libro es el Espíritu Santo, motor e inspirador de todo lo que hacen sus miembros, al hacer su obra en Pentecostés. También narra el acontecimiento de Pablo al encontrarse íntimamente con Jesús, el cual se convierte en testigo incansable y apasionado de Cristo. El libro narra la celebración de las primeras Eucaristías y de cómo vivían los primeros cristianos al compartir sus bienes. El libro enfatiza la acción pastoral de Pedro y Pablo. Relata el primer concilio en Jerusalén, en el cual se decide aceptar a los gentiles convertidos a Cristo sin necesidad de que fueran judíos practicantes. Presenta de una manera magistral la manera de vivir de toda la Iglesia, que será el modelo a seguir de toda la Iglesia futura hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, señalando las pautas principales que deberá tener la Iglesia, que son el mandamiento del amor, el celo apostólico, su vida misionera e ir hasta los confines de la tierra, llevando el Evangelio sin ninguna discriminación alguna para las personas de todas las naciones de todos los tiempos. El Evangelio será para todos. Fecha: entre los años 80 y 90 después de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático, y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120, y les dijo: Hermanos, era preciso que se cumpliera la Escritura, en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros,
y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues compró un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por medio, y se derramaron todas sus entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Alqueldama, es decir, campo de sangre, pues en el libro de los Salmos está escrito: quede su majada desierta, y no haya quien habite en ella, y también que otro reciba su cargo. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose: están llenos de mosto. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: Judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro, y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo, sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazareo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza.
de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero, como él era profeta, y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor, Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 1000 almas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan, y les dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareo, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Dios. Le reconocían, pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, y se quedaban llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo: israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis
y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello, y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este, que vosotros veis y conocéis. Es, pues, la fe dada por su medio, la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes, pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escuche a este profeta sea exterminado del pueblo. Y todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades.